Como parte de la red uruguaya de ONG ambientalistas. Y bueno, era una presentación muy acotada, porque teníamos 15 minutos, de los cuales incluso otra persona de la red iba a hablar, por lo cual era una presentación que era de 12, 13 minutos. Traté de extenderla un poco más para hoy, con cosas que quizás ese día no se pudieron decir. Así que bueno, vamos a comenzar. La presentación de cómo va a ser lo de hoy, bueno, hay una presentación inicial que la voy a dar yo, y luego vamos a dar paso a los panelistas. A mí me gustaría que ellos ampliaran también su visión incluso sobre lo que yo voy a presentar antes. Y después hay un montón de preguntas que nos llegaron por redes sociales, más las que puedan surgir acá, que yo voy a moderar, como quien dice, y ir eligiendo quizás quién responda según la pregunta, porque también tenemos una persona que es de Argentina. Y bueno, capaz que alguna la responde más de una persona. Para presentarlo, bueno, Martín Abreu es otro de los socios fundadores de Cuendú, es el actual presidente de esta ONG, guardavida de profesión, un especialista en lo que es aves marinas y costeras, perdón, y pelágicas. Bueno, después Gabriel Bonomi, que es socio fundador y es coordinador del equipo de coordinación de CEIDAS. En Argentina, CEIDAS es Centro de Estudio y Defensa para las Aves Silvestres. Y bueno, Gabriel, junto con CEIDAS y otras organizaciones, tienen el mérito, el año pasado, hay que reconocerlo y aplaudirlos, de haber frenado la caza por un tema de la caza de patos, pero se frenó la caza, si no me equivoco, ya lo dirá él, de todas las especies nativas en Entre Ríos, ante un decreto, por decirlo así, no sé cuál sería la palabra, una resolución quizás del gobernador que había salido previamente. Esto fue algo muy fuerte porque se hizo vía jurídica, no vía justicia, presentando un recurso de amparo que se ganó, se prohibió la caza de especies nativas en Entre Ríos. Y bueno, y el tercer panelista, el Juca Gambarota, muy conocido, primer guardaparque profesional, por decirlo así, del Uruguay, actual funcionario del Ministerio de Ambiente. Y bueno, también está bueno porque él, Juca, yo iba a decir la broma, ahora ya no me quedó, iba a decir que en vez de guardaparque era mochilero, pero bueno, tuve la suerte de recorrer varios países del mundo y conocer, quizás para hablar de caza también, un poco la realidad distinta en otros países. Así que bueno, vamos a centrarnos en el tema caza, que cuando hablamos de caza es primero una caza muy amplia, ¿no? Desde especies nativas, exóticas, aves, mamíferos, adultos, crías, machos, hembras, preñada, autorizados, protegidos, escasos, abundante, amenazados, en extinción, cazamos por diversión, cazamos por dinero, cazamos con arma de fuego, a perro, tiran lo que cazan, comen lo que cazan, se lo dan a los perros. Hay gente que saca foto con el cadáver, otro lo cuenta, otro lo oculta, porque es muy amplio, muy variado esto, ¿no? Está quien lo muestra y quien lo oculta. Armas sin permiso, armas con permiso, también caza con permiso del dueño del campo o caza sin permiso del dueño del campo. Es una amplitud muy variada que en los hechos separa lo que es una caza furtiva de una caza regulada, y luego sí, más allá de furtiva o regulada, va cada uno en cada uno de los cazadores cómo se muestra, ¿no? Porque más allá de lo que pensemos, hay personalidades y principios distintos en muchos cazadores, donde hay quien lamentablemente se mata de la risa al ver caer un elefante, y quizás hay otro que también cace, pero bueno, lo caza desde otro, no sé, por lo menos con otra actitud, más allá de que pensemos lo mismo del hecho, ¿no? Seguimos. Tipos de caza. Cuando vamos así general a nivel de todo el mundo, bueno, decimos cuántos tipos de caza hay. Y lo podemos, como algo genérico, definir 5 tipos de caza: la deportiva, la científica, la caza control, la caza comercial y la caza de subsistencia. Esto si lo vemos como a nivel global. Después, cada uno de esos tipos de caza puede tener una apertura, ¿no? La deportiva puede ser llevada a cabo en forma furtiva o en forma legal, como también, siguiendo deportiva, se le llama caza mayor o caza menor en función del animal, de la pieza que se esté cazando. Y así podríamos también definir otro, porque vamos a ver ahora, cuando entremos a Uruguay, cómo cada uno de estos tipos de caza da pie a otro tipo de caza. Bueno, en Uruguay, cuando hablamos de caza, ya no es lo que nosotros creemos que es cazar, sino que la ley define qué es cazar. Y la ley es muy amplia, el decreto reglamentario de la ley de fauna, que dice que cazar es la acción de perseguir, acosar, colocar cebos tóxicos, envenenar fuentes de alimento, o sea,
montar una trampa, montar una red, poner pegamento, utilizar perros para capturar, colectar un huevo, destruir un nido, un sitio de reproducción, una madriguera, disparar nada más también sobre especies de áreas protegidas, todo eso le llama cazar. No solo lo que definimos como caza genéricamente, que todo el mundo dice, bueno, cazar es matar o capturar un animal. Bueno, para la ley nacional, cazar no es solo el hecho consumado, sino que cualquiera de esas otras acciones es un acto de caza. O sea, un cazador de aves para el comercio ilegal, que saben que es muy frecuente, puede poner tramperos y aunque pasen 2 días y no caiga ningún ave en el trampero, ese individuo estuvo cazando y es pasible de una sanción en este caso, si captura algo, perdón, si captura no, solo por el hecho de haber estado cazando, aunque no capture nada. Lo que pasa es que ahí es muy complejo en el sentido de cuando se dan esos casos de qué estaba cazando, ¿no? Pero bueno, si el trampero tenía un llamador que era un cardenal rojo, no hay duda que está cazando en forma ilegal. Esa es la definición nacional. Ahora, con esa definición también la misma norma, que es el decreto 164, define los tipos de caza que habría en Uruguay y también define 5, como vimos que internacionalmente hay, pero hay uno que es diferente, ¿no? Define caza deportiva, caza científica, caza control, caza comercial y define la libre caza, aparte. No hay una definición legal de caza de subsistencia. Entonces, cuando vamos a los tipos de caza en Uruguay, que vimos que definían 5, y que esos 5 tipos de caza en Uruguay, la ley los define como regulados, indirectamente la ley agrega un tipo de caza que es la caza furtiva. La caza furtiva, uno piensa que es la deportiva llevada a cabo ilegalmente, pero no. Hay caza furtiva ilegal, puede haber libre caza ilegal, porque si bien cazás no sé, una especie de libre caza, como puede ser el jabalí, si la cazás en un predio que no está autorizado, ya pasa a ser furtivo. También puede haber caza científica y de control furtiva. Científica la hay, porque muchas veces se dan autorizaciones a un cierto organismo, pero hay, no sé, hay un investigador que por su cuenta, sin hacer los trámites, va y captura una especie para estudiarla, más allá del fin científico que tenga, estaría haciendo una caza furtiva, pues estaría fuera de lo que es una científica que necesita autorización. Bueno, vamos ahora a centrarnos, como les dije, en lo que es caza deportiva. Y para hablar de caza deportiva, vamos también a meter libre caza, porque si bien la ley nacional separa libre caza de caza deportiva, a nivel global se entiende que el cazador de jabalí es un cazador deportivo, ¿no? O sea, es un cazador que, si bien cae dentro de libre caza, es una caza deportiva. Lo mismo alguna otra especie que pueda haber. Y acá sí agregamos, como les digo, todos los tipos de caza, la subsistencia que no está definida por nuestra ley, pero vamos a definirla. Después, algo que me interesó y que en esa presentación de la red temática ambiental hice hincapié, es en estas 2 definiciones que las vamos a ver ahora, que es caza control y caza de subsistencia. ¿Por qué hice pie en eso? Porque es muy común escuchar, en Uruguay por lo menos, que el cazador, como hay, vamos a ser sinceros, creo que hay más allá de lo que cada uno piense, hay como a nivel general cada vez más no sé si mala imagen, pero una connotación negativa hacia la caza. Estamos hablando a nivel general, ¿no? O sea, obviamente, si yo estoy en una reunión de cazadores, no hay una connotación negativa. Pero a nivel general creo que no solo de los conservacionistas o los animalistas, hay una connotación. Entonces, creo que se da mucho el hecho de que el cazador dice, no, yo cazo como control o yo cazo como subsistencia. Entonces quería hacer hincapié en esas 2 definiciones. Caza científica. Bueno, la caza científica es la que tiene como fin que los animales, o sea, el animal cazado sea usado para un proyecto de investigación, para acciones educativas o de divulgación, o también termina, obviamente, vía taxidermia en un museo. Esa es la caza científica. En Uruguay, obviamente, como les digo, tiene que ser con autorización. Caza control. Acá está una diferencia, ¿no? La caza control es la que tiene, mediante una metodología y un plan de manejo integrado, ordenado, está dirigida a eliminar ciertos individuos, a alguna subpoblación, o, por ejemplo, a reducir el tamaño también de otra población, o ahí no lo dice, pero también puede ser una caza control destinada a eliminar totalmente una especie
obviamente exótica invasora, de un sitio. Eso es una casa control. O sea, es una casa que tiene una metodología, está dentro de un plan de manejo y es algo ordenado. O sea, casa control no es voy a cazar cuando quiero, dónde quiero, eso no es casa control. Y lo van a ver acá con esto, ¿no? Acá en Uruguay hay un ejemplo muy claro de lo que es una casa control y es la rana toro, una especie exótica invasora que hasta donde yo sé tenía 3 poblaciones en Uruguay. Acá una en Maldonado, otra creo que si no me equivoco es acá en Canelones y la otra era en Aceguá. Y bueno, se hizo todo no sé en qué está el trabajo, pero sí se armó todo un plan de erradicación de la rana toro, y bueno, eso es una casa control, es un plan organizado para eliminar una especie o un grupo de individuos. Casa comercial, creo que no necesita mucha definición, es la que tiene como destino el comercio de los animales o sus partes. O sea, el cazador comercial, también siempre legal, porque si no pasaría a ser cazador furtivo, lo hace con fines de lucro y obviamente también amparado en la reglamentación. La otra que les decía que se nombra mucho, casa de subsistencia. La casa de subsistencia es la que tiene como objeto proporcionar alimento para quien lo ejecuta. O sea, el cazador de subsistencia es alguien que va a cazar para alimentarse. Si bien ya me conocen muchos y saben que yo no estoy ni ahí a fin de la casa, siempre cuento una anécdota porque realmente la sentí, y es que en Paso Centurión, Sierra de Río, visitando casa por casa, que lo hicimos con Cuendú en el año 2015 para que se convirtiera en área protegida, llegué a la casa de una pareja muy, muy mayor, personas que quizás tenían 75, 80 años y vivían solos, sin luz, rancho de barro, piso de barro. Y bueno, y ellos vivían de una huerta, tenían como llamas, unas ovejas, y en el comentario dijeron, bueno, y una vez cada tanto agregamos un tatú, una mulita a la dieta, ¿no? Y ahí hay una diferencia, ¿no? Eso es casa de subsistencia, porque esa persona, más allá que también podría tener la oveja o lo que fuera, los huevos, salía a cazar con fin de alimentarse, que no es lo mismo que, como voy a poner acá, bueno, me adelanté con la foto, que no es lo mismo que cazar lo que se come, ¿no? O sea, acá tienen 2 imágenes de lo que sería una típica casa de subsistencia, ¿no? Una de tiempo prehistórico, donde un cazador trae a su ciervo y obviamente con eso va a alimentar a su familia. Y aquí, que esta foto no es vieja, esto es actual, las tribus tribales que aún permanecen aisladas, sobre todo en el Amazonas, también hay allá en Oceanía, en Borneo, que obviamente salen a cazar para alimentar a su familia. Y acá es la diferencia que creo que es sutil, pero es importante, ¿no? Una cosa es cazar para comer, otra cosa es comer lo que se caza. Y creo que la diferencia de explicarlo fácil es que a cualquier persona que va a cazar para comer, si yo en el camino la detengo y le digo servite y le doy comida, vuelve. Porque su fin era cazar para comer, le estoy dando alimento, vuelve y le lleva el alimento a su familia. Ahora, el cazador deportivo que caza lo que come, no va a volver, va a seguir y va a cazar, más allá de que coma ¿por qué? Porque lo que lo motiva, más allá de que utilice la pieza como alimento, no es alimentarse, sino la práctica, la actividad. No en vano estamos hablando que miras telescópicas, rifles, vehículos, estamos hablando de gente que obviamente es mucho dinero el que lleva encima, ¿no? Lo quise hacer y se hizo en la red temática porque justamente los antropólogos presentes ahí en algunos trabajos, yo sentí, y se los hice saber así en directo, de que ellos confundían o se dejaban confundir en lo que es casa de subsistencia, ¿no? Bueno, y más allá de ser casa de subsistencia, hay que decir algo. La casa extingue incluso la de subsistencia, ¿no? Este es un MOA, que los MOAs eran no sé llamarle género o familia, de aves no voladoras de Nueva Zelanda. Esta es una recreación, pero ahí sería el MOA más grande, que podía llegar a pesar 250 kilos, y fue extinto por las tribus para comer. O sea, incluso si pensamos en una casa de subsistencia como quizás la casa, no sé, la más aceptable, por decirlo de una forma, ojo porque también puede llevar a la extinción. Entonces, hoy en día, con todos los medios que tenemos, etcétera, es como que si hay una necesidad de casa de subsistencia, yo creo que hay que educarla bien para que no lleve a la extinción de una especie, como, ojo, muestro el MOA, pero sobran los ejemplos, ¿no? Bueno, y ahora sí entramos de lleno en casa deportiva, ¿no?
Caza deportiva es la que se lleva adelante con fines de recreación. Aquí vemos un cazador de patos con su perro cobrador ahí. Después también muchas veces la hacen ni siquiera como esa persona, con más la foto anterior, ¿no? Esto es una persona que ya lo ven más profesional, y esto es una persona más amateur que es así. O sea, a veces cazan simplemente como para, lamentablemente, probar puntería. Y respecto a la caza deportiva, en Uruguay lo que se ha dado en los últimos años, y cada vez con más fuerte, es que realmente hay visiones muy opuestas, ¿no? Nosotros quizás, si los conservacionistas vemos un 6, el cazador ve un 9, o viceversa, ¿no? El hecho es el mismo, pero hay miradas que ven totalmente distintas sobre un mismo hecho. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué nos oponemos, ¿no? Y esta presentación, si bien, como le digo, es nueva, coincide bastante con una presentación que se hizo en el ex Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el primer taller de caza, que fue hace, no me acuerdo ya si 5 o 6 años. ¿Cuáles serían los argumentos como para decir no estamos de acuerdo con la caza deportiva? Primero, la autorregulación de los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas no necesitan la intervención del hombre. Por el contrario, es la intervención del hombre la que genera un desequilibrio o un conflicto en un ecosistema. La caza es parte de ese conflicto. Si existía un desequilibrio o un conflicto que ya fue instalado por el hombre, y por eso el hombre es quien debe solucionarlo, y alguien puede decir, mirá, la única forma es la caza es la única alternativa de volver al equilibrio. Bueno, eso no sería caza deportiva, ni nunca puede ser visto como caza deportiva o autorizado. Eso sería caza control. Y el ejemplo acá es la rana toro nuevamente, ¿no? Rana toro es un desequilibrio que lo generó el hombre, lo generó el gobierno autorizando criaderos de una especie que era invasora y muy dañina, y bueno, pasó lo que suele pasar, escapes, hay un problema ahora. El gobierno ante ese problema no puede largar líbrese a la caza deportiva de la rana toro, porque ahí estaría dejando de lado los impactos que puede tener un cazador deportivo, que el cazador de control normalmente no lo tiene porque tiene un único fin, que es llevar adelante mediante una metodología, mediante como le digo, algo todo programado, la caza. Otro motivo, que no hay acá, por lo menos en Uruguay, hay una ausencia de información científica válida. No existen estudios poblacionales ni un informe técnico que respalde las especies posibles de caza. En el caso de las nativas serían estudios poblacionales más un serio análisis del potencial de caza aceptado, porque no podemos aceptar cazar únicamente porque, bueno, el pato, no sé, mañana el pato barcino, hay bastantes y el estudio dice que hay, pero ahí también tenés que decir, bueno, ¿hasta cuánto soportarían cazar? Lo van a ver más adelante, pero no es solo un estudio que avale, sino también un estudio de cuánto soporta la caza esa especie. Y lo otro es sopesar el daño que tiene esa especie que estaría, por ejemplo, con una superpoblación, versus el daño que la caza genera, ¿no? Que lo vamos a seguir viendo ahora. Pero todo eso no está, y no lo estoy diciendo yo. Hasta lo respondió el propio ministerio cuando se les pidió, a raíz del decreto, hubo otra ONG que pidió la información que respaldaba, y no la hay. O sea, no hay estudio científico que avale. Otro motivo por los cuales nos oponemos, la genética. Algunos cazadores usan esto, ¿no? Dicen, nosotros estamos supliendo a la ausencia del predador. O sea, el cazador suple al predador inexistente. Suplimos al puma, al jaguar. Bueno, esa afirmación es falsa, ¿no? Porque tiene un error de fondo muy fuerte. Y es que el predador natural siempre selecciona la presa más débil. O sea, el león no va y dice, bueno, voy a elegir el mejor búfalo, el más fuerte para trenzarme en lucha. No, elige el más débil, normalmente los enfermos, los viejos. ¿Y qué hace con eso el cazador natural? Elimina de la naturaleza los peores genes, los más débiles, y perpetúa quiénes, los más fuertes, ¿no? En el caso, de ejemplo, del búfalo, obviamente se perpetúan los mejores búfalos gracias a que los leones eligen a los búfalos más débiles siempre para cazar. El cazador actúa totalmente, el cazador humano, ¿no? Totalmente al revés. Si va a cazar un búfalo, le va a disparar al búfalo más grande, al más fuerte. Genera un efecto totalmente opuesto, ¿no? Hace una selección antinatural y quita de la naturaleza los mejores genes, dejando a esa especie que está cazando más débil, ¿no? Ese es otro de los argumentos. Otro argumento, dificultad de control.
es prácticamente imposible controlar la caza donde se lleva a cabo, ¿no? La única posibilidad de control es en la etapa previa o posterior, y esto así funciona, así se hacen las denuncias, y por eso es que es más fácil, algo que está restringido es más fácil de controlar que algo que está regulado. Solo en este caso, en el decreto de caza nocturna, tuvimos llamadas de varias, de tres gente de policía de rural, y nos decían un poco eso, ellos paran un coche con alguien con perros, y ¿qué les dicen? Vamos a cazar jabalí. No les pueden decir nada, sigan. Es más fácil controlar si estuviera prohibido, porque obviamente no se pueden mostrar de esa forma. Y lo que es grave acá, que fue uno de los argumentos que llevó al recurso de amparo en Entre Ríos, en Argentina, que les dio la razón, es que justamente autorizar algo de lo que no se puede controlar no es cumplir la función del Estado. Después, cuando terminó esta parte, Gabriel, me gustaría que él exponga los argumentos que ellos hicieron en el recurso de amparo y con lo cual ganaron eso en provincia de Entre Ríos. Otro motivo, ausencia de sanciones adecuadas, ya lo saben, en nuestro país cazar ilegalmente no tiene grandes consecuencias, a diferencia de Brasil, por ejemplo, donde es un delito penal y se va tras las rejas. En Uruguay lo máximo hoy en día es decomiso de los elementos utilizados para cazar, que ahí puede haber si un dolor, si te quitan la camioneta, o una multa. Pero la multa tampoco tiene consecuencia porque no es que esté atada a otras cosas y vos decís, me multaron y si mañana me cortan un trámite en la DGI porque no pagué la multa del ministerio. No, no pagaste la multa del ministerio, puedes seguir haciendo todo. Entonces, bueno, esa situación genera, al igual que en el tráfico, que hoy no vamos a hablar de tráfico, pero es igual, un muy bajo respeto a la normativa, ¿no? Bueno, me multaron, voy caso de vuelta. Vamos al ejemplo de una especie en peligro de extinción en Uruguay, cardenal amarillo. Eh, ¿Cuántas veces se ha atrapado a cazadores de cardenales amarillos y el cardenal sigue en peligro de extinción cada vez más y es una multa? Y el tipo lo vuelve a hacer porque dice, total, no tengo una consecuencia que me desmotive. Otro motivo, el impacto, ¿no? Tanto el directo o el indirecto que tiene la caza. Acá sería deportiva, pero toda la caza, ¿no? En este caso. El directo, bueno, sobran pruebas de que hay un impacto directo del cazador sobre la especie nativa y sobre los ecosistemas. Una es la muerte, ¿no? La muerte dada por el cazador o por su método de caza, vamos al ejemplo de los perros, que lo hemos visto, así como la contaminación, que se hace por plomo. Ahí hay una contaminación directa y también lo vamos a ver ahora después. Esto nadie lo puede negar, mismo yo tengo campo y el otro día dos perros estuvieron en la puerta de mi casa 3 días, di con el dueño, los perros habían salido tras fauna nativa a cazar, los dejó 3 días. Yo pensé, ¿qué daño pueden haber hecho esos 3 perros durante 3 días en el campo? Un disparate, ¿no? O sea, ¿cuántos animales pueden haber matado? Eso es uno de los impactos que tiene la caza deportiva con perros, ¿no? Indirecto, otro impacto. Acá es como ejemplo, pero un cazador en la noche recorriendo ambientes, quienes saben de aves saben que, por ejemplo, las aves diurnas no tienen una visión nocturna muy buena como para, ante un disparo que se van a asustar, se van a alejar del nido, muchas veces no vuelven. Yo lo he comprobado no por un disparo, sino a veces por uno sin querer pasa cerca y a veces no vuelven, ¿no? Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y no vuelven al nido, dejando los huevos o los pichones expuestos y seguramente mueran a la otra mañana cuando recién el ave pueda volver. Y eso sucede cada vez que un cazador dispara, ¿no? En un monte o mismo en un pastizal con la ave de ese ambiente. Otro motivo es la forma de caza. Creo que ya hemos hablado, pero la caza con perro ha demostrado ser un método ilegal. Hay gente que está trabajando en esto, sobre todo grupos animalistas, porque hay una violación directa de la ley de bienestar animal por lo que el perro hace. Y también hay una violación a la ley de fauna porque el perro no, a diferencia de una persona, no tiene un entrenamiento riguroso de esto es legal, esto no es legal, ¿no? Y ha quedado muchas veces que el cazador, que si bien va con sus perros tras una presa legal, o sea, el cazador va bien, todo en regla, a cazar jabalí, lamentablemente en esa corrida tras los jabalí terminan muriendo especies nativas. Otro motivo de la caza con perros es la violación permanente que hay a la Constitución, al derecho a la propiedad privada. Lamentablemente hubo un fallecimiento hace poco de unos cazadores que justamente volvió a demostrar eso. Ellos se metieron en un campo sin autorización siguiendo los perros. Porque el perro obviamente ve un alambre y sigue, ¿no? Ya sea, el cazador va, ya sea para recuperar a su perro
o para recuperar la presa si la presa está herida o lo que fuera. Otra forma de caza, bueno, la caza con plomo, que acá en Uruguay obviamente es toda la caza de patos, más toda la caza deportiva de caza mayor, es extremadamente perjudicial para el ambiente, no solo por la contaminación que hace el plomo, sino por la muerte. Este dato es un dato válido. De Europa, millones de aves ingieren los perdigones confundiéndolo con las piedritas pequeñas que comen las aves para facilitar la digestión. Bueno, hay estudios científicos de esto en Europa, al punto que se presentó el año pasado, esto también Gabriel lo va a saber más seguramente, y este año, a partir de febrero, se prohibió, creo que viene acá, esta noticia, la Unión Europea prohibió la caza con munición de plomo en los humedales. Todavía no se prohibió en todos lados, pero sí se prohibió donde más afecta, que son en los humedales, que es donde se da, bueno, Martín después me gustaría que hablara de esto, donde se da básicamente la caza de patos. Y es donde más se produce la contaminación. Bueno, la Unión Europea lo prohibió. Y miren la cifra, ¿no? Entre 4.000 y 5.000 toneladas de este material dejan estos cazadores. Otro motivo, en Uruguay no hay ausencia de tope. ¿tá? Al no haber un registro de cazadores en Uruguay, que creo que esto en esto coincidimos por lo menos con la gente de cazadores más formalizados, de que tendría que haber un registro de cazadores, cada persona mayor de edad o incluso los menores son potencialmente un cazador. ¿Por qué lo digo así? Porque Uruguay, por ejemplo, dice, se puede cazar pato, tal especie de pato se puede cazar y se dan permisos. Pero al ser cada uno de nosotros un potencial cazador y no hay un tope legal, puede ser gravísimo. O sea, no ha pasado, lo que quiero decir es, el propio ministerio tendría que ir controlando cuántos permisos da y ahí decir, uy, estamos en el horno, pero ese tope no está. Es un riesgo muy grande para la salud de las poblaciones que no haya un tope. Por último, para cerrar mi presentación y dar paso ahora a preguntas y al panel, un titular del jabalí. El otro día hablando con una persona que la verdad que una persona que conozco con un conocimiento muy amplio, me decía algo que yo decía, al jabalí solo se lo mira por lo negativo y eso nos preocupa. Y me preocupa de gente que es inteligente, que es científica, y hablo de profesiones como, no sé, los biólogos, los veterinarios, los funcionarios del Estado. O sea, vos no podés mirar algo solo por lo negativo, como tampoco lo podés mirar solo por lo positivo. Solo como un ejemplo, ¿cuántos medicamentos muy, muy buenos para algo a los 5 años, 10 años fueron prohibidos porque el potencial negativo que tenía ese medicamento era peor que lo positivo que tenía? Y normalmente me preocupan los científicos que son así, que se sigan y miran solo lo bueno y lo malo y siguen para adelante. Con los medicamentos pasa de que, bueno, quita la tos, tomalo. Y después resulta que a los 5 años se prohíbe porque quita la tos y, no sé, un ejemplo extremo, te trae ácido úrico en forma enorme. Y con el jabalí creo que lo que falta es eso, ¿no? Falta un mirar a ambos lados, que ahora amplío un poquito más. El jabalí fue declarado plaga, obviamente plaga productiva. Fue introducida por cazadores, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Quién introdujo la plaga? ¿Quién introdujo este problema? ¿Quién es el responsable del problema del jabalí? Es el cazador, ni siquiera que es un criadero. Son los cazadores que se introdujo en Anchorena, como ya saben. Y ahora, volviendo a eso, creo que lo que falta, y con esto cierro, es eso, ¿no? No mirar al jabalí solamente desde lo negativo, sino mirar desde lo positivo. Cuando se lo mire en ambos lados y la balanza de lo negativo sea superior que lo positivo, perfecto. Tómense medidas, esto lo hablo a título personal, si mañana se hace este estudio y el jabalí da un impacto negativo, y bueno, el gobierno tendrá que tomar medidas de ver cómo lleva adelante una caza control de esa especie. Caza control. Pero, por ejemplo, hay gente que te dice, corre carpinchos o mata carpinchos, pero díganme, esta Tierra en este mundo que estamos hablando que es un segundo, ¿no? Nuestra vida es un segundo en lo que es el planeta. Tenemos hoy en día un montón de especies viviendo en nuestro país que tienen algunas decenas de miles de años, ¿no? Pero todas tienen miles de años. Pero decenas de miles, o sea que es un instante. Hace un instante en Uruguay estaba el campo plagado de pecaríes de collar. Si vamos otro instante para atrás, había otras especies de pecaríes, incluso había algún tapir de otro género quizás, o quizás del terrestres. Y ahora todo eso, ¿no? Porque vos vas y decís, el jabalí con el impacto negativo que puede tener, sí, nadie lo va a negar,
Pero ahora, ¿no es un dispersor de semillas, por ejemplo, de varios kilómetros de distancia, de algunas semillas que las aves no pueden comer por su tamaño y que ahí estaría cumpliendo un rol ecológico dejado por quizás pecaríes, por tapires? Cuando vamos como hoy, como te dicen, bueno, ahuyenta o puede dañar, bueno, pero no habría acá otro predador, o sea, yo no digo que, yo lo que quiero aclarar es que yo no estoy defendiendo al jabalí, lo que digo es, al jabalí se lo tiene que analizar en lo positivo y en lo negativo para ahí tomar una decisión sobre esta especie. Igual, como digo siempre, en lo personal agradezco que haya jabalí en Uruguay, porque si no hubiera jabalíes, ¿ustedes qué creen que harían los cazadores de Uruguay? ¿Que colgarían el rifle y se dedicarían a jugar a las cartas y al ajedrez? Yo creo que no. Yo creo que saldrían a cazar, porque como es su pasión, saldrían a cazar otra especie. Entonces, desde mí y, personal, esto que voy a decir, yo prefiero que cacen jabalí a que cacen guasubirá, a que cacen carpincho, a que cacen mañana ciervo de los pantanos y vuelve, o lo que fuera. O sea, prefiero que le disparen un jabalí. Pero sí me queda eso que es, hay que mirar el jabalí quizás hasta dónde no tiene un traslape, un solape, una especie de que no está ayudando, por un lado perjudica, pero no estará ayudando por otro lado, y hagamos la balanza y ahí resolvemos. Es eso de mi parte. Les voy a quitar la presentación y ahora voy a pasar, si ya tienen preguntas, las pueden hacer. Si no, les voy a dar la palabra de a uno a las tres personas, a los tres panelistas. Acordate, Natalia, de, lo- de los micrófonos. Y bueno, quizás arrancamos, Martín, antes de leer las preguntas, no sé, un resumen tuyo, si querés hacer. Hola, buenas noches. No, la verdad que estuvo muy completo. Por algo estamos juntos en la misma ONG porque pensamos bastante parecido en el tema. Eh, Específicamente lo que hay que recordar es que ahora se adjuntan todos los días, surge un argumento nuevo para decir, en el caso específico del jabalí, ¿no? Pero el decreto del 82 lo que hace es avalar su caso, declararlo plaga estrictamente por. Lo voy a leer acá. Dice, el jabalí europeo está provocando graves daños en los cultivos y majadas. O sea, el tema es estrictamente económico. Es la única, es por lo único que se permitió en Uruguay la caza del jabalí. Después, hoy en día, escuchás a los promotores de la caza del jabalí con otros argumentos, pero son inválidos. Y sobre la casa del jabalí, justamente lo que se escucha en el campo, las pruebas que hay en contra del jabalí son varias, eh, pero nunca nada sólido, nunca un estudio sólido, nunca algo que realmente diga, bueno, realmente el jabalí está afectando de tal manera a tal cosa. El tema es estrictamente económico y comparativamente con su alimentación, que es básicamente, lo vemos en el campo, ¿no? Eh, Básicamente come bulbos, cosas, da vuelta a tierra. Escuchaste el argumento decir de que perjudicaba las pasturas porque daba vuelta, daba vuelta a la tierra y perjudicaba las pasturas a ese nivel. Bueno, nada, eso, decir eso, que los argumentos no son sólidos para que defienden la casa del jabalí, y bueno, han sido siempre de la índole económica, y es un tema estrictamente por ahí, los argumentos. No hay un argumento de otra índole de otra índole que sea sólido como para decir, bueno, y bueno, y en caso de que, como tú decías, mañana veamos que el jabalí realmente está afectando la caza de las especies nativas, por ejemplo, que es uno de los argumentos que dicen, y que bueno, realmente estamos teniendo menos guasubirás en las zonas donde hay jabalí, cosa que hay que probar, porque hasta ahora no es muy probable. Este, Se va a hacer una caza de control, que no es caza deportiva. ¿Se va a hacer algo en serio? Bueno, hay que hacer algo en serio, pero no lo que se hace hoy con los perros matando, como sabemos, matando otras especies como zorros, como mulitas, etcétera,
y después quedando sueltos o perdidos en el campo con las condiciones deplorables que quedan los propios perros luego de que se pierden. Así que por ahí le doy la palabra a los otros compañeros. Bien, gracias. Ahí lo que te aporto ahí con lo que dijiste, lo había leído porque hay un trabajo incluso, me costó buscar, es que en eso de remover tierra lo hacía el pecarí. Y había cientos, por no digo cientos, no cientos de miles. Gabriel, contigo a un resumen, y si querés aportar algo de lo que fue la charla, antes de pasar después, como te digo, a responder preguntas que tengo acá anotadas. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, primero un placer estar por acá y bueno, compartir con ustedes esto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, decir que básicamente las problemáticas que se dan en Uruguay son exactamente las mismas que se dan en Argentina, por lo menos en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires. Eh, Más allá de los cotos, o sea, más allá que habría que incorporar aquí el dato de los cotos de casa, que no sé si los mencionaste, Mauricio, pero creo que es el gran problema que tenemos hoy en fundamentalmente lo que llaman caza de plumas, ¿no? Que son de especies autóctonas exclusivamente, que son los que justamente están diezmando las poblaciones fundamentalmente de patos. Puede ser que no se me escuche bien porque está tronando acá, no sé si se sigue escuchando bien, veo que Se se ven mueve los la truenos, imagen. se ven los truenos. Y bueno, eso por ahí hacer hincapié en esa cuestión, en que fundamentalmente los cotos de caza son, digamos, los principales responsables, por supuesto, con la aprobación del Estado, ¿no? Tanto en Entre Ríos como en Uruguay, de la gran pérdida de biodiversidad de especies autóctonas, fundamentalmente de aves, en la región, y además lo que tiene que ver con la contaminación por plomo. Estos son dos puntos claves, y coincidimos en todo con la carencia absoluta de estudios aquí en Argentina, ¿sí? En Entre Ríos, y uno de los argumentos que utilizamos el año pasado, cuando logramos que se anule a través de la justicia entrerriana la resolución que permitía la la caza menor de aves autóctonas, fue bueno, la carencia absoluta de estudios, pero no estamos hablando de que hace 5 años no tenían un estudio, no, hacía 22 años que no había ningún estudio de ninguna de las 5 especies habilitadas, y que había uno de inambúes, bastante bueno, y después hacía unos 30 años que no había de patos. O sea, entendiendo que aquí, por lo menos en Entre Ríos, la ley exige estudios poblacionales de las especies para poder habilitar. O sea, la caza está prohibida en general, solo se habilita por potestad o sea, la Dirección de Recursos Naturales tiene la potestad de habilitarla durante 3 meses, durante lo que llaman la temporada, pero claro, tiene que haber estudios poblacionales por ley, y el gobierno entrerriano repetidamente y durante más de 20 años incumple esa ley, ¿sí? Ahora se están realizando algunos estudios poblacionales en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que son casi el epicentro de la caza menor en Sudamérica, y que además incluye Uruguay, ¿no? Pero recién se empezaron a hacer el año pasado. ¿Quién los manda a hacer? La Cámara, o sea, ¿quién los está financiando incluso? La Cámara Argentina de Turismo Cinegético, ¿sí? Si bien se contratan a profesionales de INTA o de CONICET, quien financia esto es la Cámara Argentina de Turismo Cinegético, es decir, los que necesitan que se case. Pero bueno, no los quiero aburrir, pero entiendo que la problemática es bastante similar, tanto de una orilla o de una costa del Uruguay como la otra, ¿no? Bien.
Gracias, y acá en Uruguay también, por normativa, las especies pasibles de caza necesitan un informe técnico, palabra más, palabra menos. El tema que se ha venido haciendo este año, y mismo este último decreto, cuando nosotros averiguamos a raíz de lo que pasó con ustedes, porque fue algo muy concomitante, salió yo no me acuerdo si fue primero la resolución de la provincia y después el decreto de Uruguay, o fue al revés, creo que fue primero el decreto de Uruguay y después la resolución del gobernador de Entre Ríos. Y bueno, cuando averiguamos a raíz del éxito de ustedes, es como que ya había pasado el tiempo para presentar el recurso, pero quizás para el próximo decreto, si acá alguien en Uruguay presenta todos con argumentos sólidos, tendría que ganar por lo mismo, porque la ley dice que para vos habilitar una especie de casa necesitas un informe técnico que lo avale. Y no, como no lo tienen, tendrías que ganar. Así que bueno, gracias. Y bueno, última presentación antes de entrar a las preguntas. Juca, que yo sé que este es gran cazador de patos, pero bueno, Juca, no sé si querés contar tus cacerías con patos. El micrófono. ¿Qué tal? No sé, a ver, no te escucho, Juca. A ver ahora. Sí. Mira, en primer lugar, aclaro que nunca trabajé con el tema de caza, nunca fui cazador, así que mi opinión es la de un naturalista. No soy biólogo, soy guardaparque, y que me ha gustado informarme, pero no me considero para nada un especialista en caza, ¿no? Habiendo dicho eso, me gustaría, ya que se comentó, o sea, se comentaron temas muy distintos, con problemáticas muy distintas, con realidades muy distintas, pero yo quería, en todo caso, ahora que me das si se habló del jabalí, yo creo que los seres humanos, o sea, en mi caso, creo que es más fácil trabajar cuando uno tiene un piso para ponerse a pensar, ¿no? Las plataformas, como hacen los sindicalistas, tenemos esta plataforma. Yo prácticamente desde siempre me dedico a aprender de naturaleza más o menos desde los 9 años, cuando apareció la revista, el librito Nuestra Tierra. Mi plataforma ha sido que tratar de trabajar en pro de lo nativo, y lo exótico ya de por sí está mal acá. O sea, yo creo que es una plataforma que no creo que me baje así nomás. No comparto eso que dijiste vos de que hay que ver lo bueno y lo malo. No, no, está mal. Para mí está mal que haya especies exóticas. Y obviamente no las trajimos nosotros, pero ya están. Pero buscarle algo positivo, obviamente pueden tenerlo, pero no debería, en mi apreciación, no incide absolutamente para nada. Porque si no, nos ponemos en jueces. Es mucho más fácil trabajar en conservación cuando vos te propones eso que es absolutamente imposible de conseguir, pero es una meta inalcanzable, y con metas inalcanzables trabajé toda mi vida. Es tratar de, por lo menos, controlar lo exótico. Nos están pasando por arriba las plantas exóticas, tiene un crecimiento exponencial, gigantesco, y más allá de que el jabalí, sin lugar a dudas, contribuye a la distribución de esas especies, también contribuirían los elefantes. Podríamos traer elefantes, porque sin lugar a dudas van a contribuir. Entonces no hay que ver la erosión que provocan, que se chupan toda el agua durante las sequías. Podríamos ver que dispersan especies. Por eso digo, yo discrepo totalmente con eso que mencionaste del jabalí. ¿Tá? Ahora, hay otra cosa que, una cosa es filosofar y otra cosa es realmente buscarle la vuelta de lo factible. Creo que la mayor parte de nosotros, y eso también compete a Argentina, pero sobre todo en el caso de Uruguay, el trabajo, el desempeño de la administración pública es por lo menos bastante ineficaz. Entonces, la casa de control, si fuera a depender de nosotros, por ejemplo, ¿no?
de hacerlo en forma legal, equipos técnicos de ministerios o gente con permiso para actuar, probablemente sería muy ineficaz. Se le puede buscar la vuelta, ojalá se pudiera hacer, pero la veo difícil. ¿Tá? Por eso digo, el mundo del jabalí, coincido con ustedes, el tema de caza con perros debería estar prohibido, por todo lo que dijiste vos. Y el tema de caza deportiva en sí, bueno, tiene muchas visiones, ¿no? Desde que se inventó la linterna a pila, ahí ya empezaron a jugar, empezó a ser y cada vez es menos deportiva la caza, porque las oportunidades del animal son menos y menos y menos y menos y menos. Armas de repetición, visión nocturna, o sea, cada vez es menos deportiva. Y cada vez los deportistas de caza son menos deportistas, ¿no? Algo mencionaste de África. En África, hace 50 años, un buen cazador, que se consideraba deportivo, caminaba 40 kilómetros antes de tirar un tiro. Más o menos un promedio de un tiro cada 40 kilómetros de caminata. Eso lo comparas con la caza de patos, que tiran 1500 tiros por día. Y entonces, pero digo, más allá de eso, estoy más bien propenso a escuchar las preguntas que creo que tienen, Dale. porque no, nos vamos 3 semanas a hablar y Dale. no estaba preparado. Me te invitaste ayer, yo no es lo mío. No decir que pasa no, pero nada. Y te no es lo agradezco. mío. Y te agradezco te agradezco que discrepe, porque está. En otro momento digo, no lo vamos a sacar ahora el tema, pero está bueno que pensemos distinto también. Bueno, Sí, les voy a. una cosita, yo Dale. sobreentiendo también que lo que tú dices también es en el contexto de lo que tenemos hoy, de que estamos metiendo perros para dentro del monte, Ah, decenas claro. de perros a matar, o sea, claro, y bueno, entonces, claro, en ese contexto, decir, bueno, pero le vemos solo lo malo y por eso lo declaramos plaga y permitimos meter decenas de perros en el monte. Yo lo entendí en ese contexto también. Después No, sí, que haya realmente un estudio que sea real, no financiado como pasa en Argentina, que pasa acá también con otras cosas como UPM, financiado por quien contamina, ¿no? Que sean financiados por alguien que sea lo más objetivo posible, que no es fácil. perfecto. Le voy a decir algo para los que no entienden, por eso qué tiene de malo, por más que un profesional lo haga. Es que muchas veces, y soy profesional y te lo puedo decir, hay matices. Y vos podés cambiar ese matiz sin faltar a la verdad, podés cambiar. O sea, yo puedo hacer una lectura, un balance del mismo balance de dos formas distintas y las dos formas son ciertas. Entonces muchas veces según lo que quiere el cliente es lo que vos vas a resaltar o priorizar en esa presentación o en ese informe. Y creo que ahí está la diferencia de quién paga el estudio, ¿no? Pero bueno. Bueno, vea algunas de las preguntas que recibimos. Esta capaz que se la hago para ti, Gabriel. ¿Se justifica matar exóticas para cuidar las especies nativas o existen otras medidas? Bueno, muy buena pregunta. Matar exóticas si se justifica para proteger las nativas. Yo entiendo que sí se justificaría, pero en condiciones muy, pero muy controladas. Y esto es muy difícil hacerlo en un territorio tan amplio como Uruguay, ¿sí? O Entre Ríos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una experiencia que es en el Parque Nacional El Palmar, donde se hace control de exóticas con cazadores. Claro, el cazador va a un punto fijo, con cebos, se cazan jabalíes y ciervos axis nada más. Están controlados, claro, todo el tiempo están controlados por guardaparques que los acompañan. Es algo muy restringido. El tema es que los cazadores toman a esto como un ejemplo, y esto no es un ejemplo, esto es una excepción a la regla, porque yo entiendo que las especies exóticas, como las poblaciones de jabalíes y de ciervos axis que sí existen en Entre Ríos y en Uruguay, no se pueden controlar a través de la caza, ¿sí? Hay otras técnicas
para atraparlos y para, bueno, para reducirlos, pero no a través de la caza. Para los cazadores, cazar axis o cazar jabalíes es una simple, o sea, decir que hacen conservación al cazar jabalíes y al cazar axis es una gran mentira, es una simple excusa para poder matar nada más, y de ninguna manera es la manera más efectiva, ni mucho menos la menos cruenta, ¿sí? Es decir, hay otras opciones que son muchísimo más efectivas y menos crueles y sangrientas que la caza, ¿sí? Entonces, la caza, básicamente, aunque sea de especies exóticas, la caza es absolutamente innecesaria. Eso es lo que pensamos nosotros desde nuestra institución y desde varias instituciones que nos estamos movilizando por este tema en la provincia de Entre Ríos. Y otra cosa que pensamos también es que la caza no es deporte, ¿sí? Yo sé que ustedes lo mencionaban entrecomillado a la palabra deportes, a la palabra deporte, pero nosotros entendemos que la caza no es deporte, no existe la caza deportiva porque la caza no es deporte, no es turismo tampoco, ¿sí? Deporte es otra cosa, deporte es una competición equilibrada entre, no sé, dos rivales. Hay una frase que me gusta mucho que dice, llamaré deporte a la caza cuando les den escopetas a los conejos, ¿sí? Evidentemente no tiene nada de deporte esto que, bueno, la cacería no tiene nada de deporte, todo lo contrario, me parece una actividad, no os parece, y hablo en nombre de mucha gente también desde acá, una actividad cruel, absolutamente injusta, violenta, ¿sí? Y que atenta contra el patrimonio natural y cultural de todos los pueblos, tanto argentinos como uruguayos. Bien. Bueno, antes de pasar al siguiente, hay otra pregunta que la respondiste tú también, la voy a nombrar. Dice, ¿cómo es posible que exista un deporte donde uno de los competidores muere? Y la respondiste tú, creo que está claro, y también Juca recién lo dijo, cuando dijo, desde que se inventó la linterna ya perdió un poco, capaz que sin ser deporte, porque yo también coincido contigo, pero perdió un poco lo que podría ser alguna cercanía a la igualdad, ¿no? O sea, no es lo mismo para no sé, alguien de un nativo del Serengeti ahí salir con una lanza a cazar un león, que bueno, que hoy, como decían ellos, con las miras nocturnas y todo. Así que esa pregunta se respondió también ahí. Para Martín, muchos cazadores dicen que son conservacionistas. No entiendo el motivo. ¿Pueden explicármelo? No sé, Martín, ¿qué pensás de esta pregunta? Bueno, ya lo hemos hablado bastante. Y bueno, y ahí un poco lo que comentó Gabriel. No, de ninguna manera. Primero, antes de seguir, quería también cuestionar no solo el tema de la caza deportiva, que es lamentable el término, sino también el término plaga. Es un término que cada día me hace más ruido, el término plaga. Lo declaramos plaga cuando nos conviene en una situación específica. Y bueno, la verdad que yo no lo quiero nombrar ese término más, me parece un término deplorable. Eh, la pregunta de cómo era específicamente, Mauricio. Dice, muchos cazadores dicen que son Bien, bien, conservacionistas. está, ¿No? bueno. ¿Pueden No, explicármelo? bueno, lo hemos discutimos una vez con algunos cazadores. Ellos toman algunas cosas de la academia, afectaciones por ejemplo, el jabalí, en el caso del jabalí, y en base a eso dicen que colaboran creo que un poco la culpa no es bien de ellos, ¿no? La culpa es del discurso que hay, ¿no? El discurso de que la plaga perjudica a las especies nativas, que la plaga perjudica a los cultivos, y bueno, en el caso de las especies nativas, el cazador se considera que está haciéndole un bien al cazar. No toma en cuenta de los perros, ¿no? Ni el plomo tampoco que deja en los bañados con la caza de pato. Que en Uruguay la caza de pato, quería nombrarlo, pero es lo mismo que Entre Ríos, ¿no? Es un desastre de principio a fin, sin estudios poblacionales, con muerte de muchas especies no permitidas, que no se controlan, decenas de patos muertos en el campo,
bolsas de patos tiradas, anécdotas de todo, sobre todo Rocha, que es donde vivo yo. En el norte de Rocha es muy común. La caza de patos debería ser prohibida, pero es totalmente bueno, tétrica, es ilógica y bueno, repugnante. Bien, gracias. Juca. Perdón, Sí, me gustaría agregar una cosita a lo que dale. dijo Martín, que me parece muy, muy prudente lo que dijo, muy acertado. Lo que sí quisiera agregar es que este argumento de la conservación por parte de los cazadores es cada vez más utilizado, ¿sí? Básicamente hay que decir que tanto el repudio generalizado de la mayor parte de la sociedad como las leyes mismas van cada vez más arrinconando a la actividad cinegética, a la caza. Entonces empiezan a utilizar estos recursos que en realidad son falacias, ¿sí?, para tratar de convencer a sus interlocutores. Debo decir que la caza de ninguna manera y casi bajo ningún aspecto, salvo muy contadas excepciones, puede ser utilizada para conservación. El impacto que genera la caza es muchísimo peor que el poder matar como dije, alguna especie exótica, y obviamente no es la técnica más efectiva ni la menos cruel. Pero por otra parte también se están generando, en estos días nos enteramos en Entre Ríos, que se formó una asociación de cazadores, una ONG, ¿sí?, aceptada por la Dirección de Personerías Jurídicas de la provincia de Entre Ríos, increíblemente, cuyo objeto es la conservación y defensa del ecosistema. ¿Sí? Es el objeto. Increíblemente, el objeto, que obviamente todos sabemos, son todos propietarios de cotos de caza. Esta ONG se ubica, tiene sede en Gualeguay, que es en el centro de la provincia de Entre Ríos, centro-sur, y son todos, están ahí a la orilla del delta entrerriano, hay una zona de lagunas, y hay muchísimos cotos en esa zona. De hecho, por ejemplo, el vicepresidente es el propietario de un coto, ¿sí? Pero increíblemente el objeto de esa asociación es la protección del ecosistema. Pero bueno, como para que vean un poco la falacia y la hipocresía que representa esto para una sociedad, digamos, que, lo dije hoy en un momento, es como meter a un zorro en tu gallinero, ¿sí? Porque ¿cómo vas a abrirle las puertas a una institución, ¿sí?, una institución civil, teóricamente, que teóricamente su objeto es proteger a la biodiversidad, y tienen cotos de caza, son cazadores, son en su gran mayoría cazadores, y ellos dicen trabajadores, entre comillas, bueno, de los cotos de caza, de esta gente del turismo cinegético, digamos. Eso Bien. quería agregar nada más. Dale. Eso acá también sucede, es más, ahora con una de las, no sé, llamarle asociaciones de cazadores de caza menor, se llama Profauna. Y muchas veces llevaba a la confusión del público, ¿no? O sea, porque estaba hablando Profauna y sí, así que acá también pasa, y es tal cual tú decís, creo que hay, más que de lo legal, yo creo que es un tema de lo... la sociedad los va como eh, juzgando distintos, y creo que ya lo conté en otra charla, pero lo vuelvo a decir, hablando con un cazador, bueno, ayer me decía una socia de Cuendú, si mañana tengo que conocer a alguien, lo primero que le voy a preguntar es si es cazador. Le dije, no, que no te lo va a decir ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera cita. Y me lo dijo mismo un cazador a mí, de que cuando conoce a alguien, demora mucho en decirle que es cazador. O sea, ellos son conscientes de que está mal visto, y por eso justamente el hecho de ser que ahora esto se relaciona con la pregunta que le voy a hacer a Juca, el hecho de ser un conservacionista o alguien que está haciendo el bien, como que creo que los habilita o les quita un poco de peso a la hora de mostrarse. Y la pregunta que justamente viene por ahí es para ti, Juca, porque sé que vas a dar también una mirada distinta, por eso está bueno, después de haberte escuchado hoy, que esta pregunta sea para vos. ¿Qué piensan de que los cazadores se autoproclamen como controladores de jabalí? Es más, Juca, antes de que la respondas, yo he leído en redes sociales mucha gente que no se define cazador,
Es más, conozco a alguien que caza jabalí ahí en Rocha, en su propio campo, una persona miembro incluso de la red uruguaya de ambientalistas, y él nunca dice que es cazador. Él es controlador de jabalí. O sea, bueno, la pregunta es esa. ¿Qué piensan de que los cazadores se autoproclamen como controladores de jabalí? Juca, no te estoy escuchando. Espera un segundo. Juca, el micrófono de vuelta. Sí, sí, Ahí, a ver, ahora. ahora sí. Mira, yo te puedo decir, ¿se oye, no? Sí, Mira, yo esas cosas las he escuchado unas cuantas veces. Lo que te puedo decir es que conozco un gran cazador de jabalíes y me dice que hay tanta gente cazando jabalíes que ya es muy difícil encontrarlos en algunos lugares. Ha tenido que cambiar de lugar para buscarlos. ¿Tá? Eso es lo que te digo porque es lo que me ha contado esa persona que recorre mucho el país cazando jabalí. ¿Tá? Yo soy de dar respuestas cortas, no sé bien. cuántas preguntas que tenés, No, pero quería me quedan cosa, 3 nada más. Me quedan, agregar por lo menos, una acá quería quedan agregar 3. una cosa, porque no la Bueno, quiero expresar. Hay propuestas de liberar pecaríes en Uruguay, ya se han liberado pecaríes. Si bien es cierto que hay algunos poquísimos registros sobre la presencia de pecarí en Uruguay, que ni siquiera son del siglo pasado ni del otro, y se restringen a la zona este del Uruguay, y se han liberado pecaríes en Paysandú, en el litoral. ¿Tá? Vos aseveraste o dijiste que habría cientos de miles. sí. No hay Te, absolutamente nada al respecto. te digo en qué me basé, Juca, por las dudas. Pero digo, Dale. permíteme terminar una vez, hablar unos párrafos seguidos, ¿no? Si no se desdibuja lo que uno dice. Hubo alguien que preguntó en qué se diferencia, que pedía decir panelistas, podíamos decir en qué se diferenciaba la dieta del picarí y la dieta del jabalí. Sí, Ambos tienen una dieta parecida, es omnívora, el tema es un tema de peso. ¿Tá? Son bichos más chicos los pescaríes, dan vuelta a la tierra a un nivel muy diferente del jabalí. El jabalí realmente, hay lugares donde las osadas, es muy poderosa el hocico del jabalí, y parece a veces que hubiera pasado un tractor. Eso definitivamente, eso te modifica, la comunidad herbácea te la modifica. ¿Tá? Porque realmente es muchísimo lo que hacen. En el Potrerillo en Santa Teresa tuve oportunidad de ver algo increíble, parecía que habían pasado un tractor, y eso tú lo tenés que haber visto en algunos lados. Cuando el jabalí es muy abundante, sin lugar a dudas, afecta la cobertura herbácea de un campo. ¿Tá? Eso no es la pregunta que me hiciste, pero tampoco lo quería dejar pasar. ¿Tá? Y ahora te doy la palabra a ti y a las próximas preguntas. dale, perfecto. No, yo, mira, eso me basé me leí todos los libros por mi ascendencia indígena, leí todos los libros que hay y en las crónicas de los españoles, incluso en las últimas, cuando se salían de cacería, lamentablemente, indígenas, y en esa época no había, no eran ni cerdos asilvestrados ni jabalíes, se nombra muy seguido y era la fuente de alimento principal. Las piaras, hay 2 palabras que usan, una es piara y hablan de cerdos también. Y todo hace creer con lo que había leído a nivel de fauna, más, como te digo, la abundancia, como hablaban, abundancia del león y abundancia del tigre, ¿no? Porque en esos mismos relatos, que son libros de campo, crónicas, vos lees una abundancia enorme de pecaríes, porque jabalí no estaba introducido, y cerdos asilvestrados, imposible que sean en esa cantidad, porque estamos hablando de, estas crónicas son de los 1700 y algo. Y así como hacían pumas, también pumas, tigres, leones, y bueno, y pecarí es lo que más, de ahí lo tomé. A mí me parece que un español, si viera pecaríes, hablaría de jabalíes y no de cerdos.
Sí, Es lo único que te digo. sí, No quiero tendría que entrar. ir, ojo, tendría que ir, no tengo acá los libros que están en el campo porque los nombra de dos formas. Quizás en alguna es a Jabalí, estamos hablando de Acosta y Lara y otros autores que tienen todos los diarios de campo de. Tapé Bueno, tiempo fuera de tiempo. Dale, dale. dale, seguimos. Otra pregunta, ya, no podemos salir de Jabalí. A ver, ahí está, te la hago Martín. ¿Están de acuerdo con que la caza ha sido lo que ha detenido el avance del jabalí en Uruguay? Imposible, imposible probar. Voy a ser corto. Imposible de probar, y lo que sí se ha visto es el deterioro que hace la caza del jabalí en los montes del Uruguay. Eso sí se ha visto. Lo vemos a diario, filmaciones y fotos de perros agarrando cualquier bicho nativo. Es difícil de probar eso que afirma. No lo sé, capaz que es así, no lo sé. Bien. Bueno, Gabriel, a una que está acá en el muro, estaría bueno que alguno de los panelistas explique un poco las problemáticas que generan los criaderos y los cotos. Porque es verdad que cuando tú hablaste de cotos, recién, acá en Uruguay por lo menos no lo vemos todavía como un problema, quizás porque son pocos o conocemos poco los cotos. Pero no sé si cuando decís cotos, también uno piensa en cotos de casa mayor y capaz también en Uruguay tenemos que pensar los cotos como las estancias de, ¿no? Martín, de turismo, ¿no? De patos, quizás también. Pero bueno, Gabriel, la pregunta sería esa, ¿no? Explicar un poco la problemática que generan los criaderos y los cotos. Bueno, son dos problemáticas distintas, si bien están vinculadas entre sí. Los criaderos tienen que ver con la caza mayor fundamentalmente, porque por lo general lo que se crían acá en Entre Ríos, hay incluso un criadero increíblemente habilitado por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que está ubicado en la zona, creo que en departamento Uruguay, en el cual se crían ciervos de distintas especies, como por ejemplo ciervo axis, que es una especie terriblemente invasora, y probablemente ciervo dama también. Sí, porque esto, o sea, el problema es que estas especies pueden contagiar, por ejemplo, enfermedades a las especies nativas, por un lado. Por otro lado, se escapan, ¿sí? Lo de los criaderos, ¿no? Se escapan y muchas veces, bueno, obviamente pasan a competir con las especies autóctonas en cuestiones de territorio, por comida, por refugio. Bueno, esto en cuestiones que tienen que ver sobre todo con las especies grandes, las que son para caza mayor, ¿sí? Pero fundamentalmente una especie que tiene semejante potencial invasor como es el ciervo axis, por ejemplo, es absolutamente inconcebible que haya un criadero en la provincia de Entre Ríos. Es inconcebible. Por otro lado, hace muy poco tiempo recibimos una denuncia de un lugar en el que se está instalando un coto, esto es en departamento La Paz, en el cual ingresaron a la provincia, vaya a saber cómo ingresaron, porque esto está prohibido, ciervos colorados, ¿sí? Con la grave implicancia que esto puede llegar a tener desde el punto de vista sanitario, porque el ciervo colorado puede incluso contagiar enfermedades al ganado, ¿sí? Y por supuesto a las especies autóctonas, ¿no? Otro tema son los cotos de especies, o sea, los cotos de caza menor, que les dicen de plumas también, que bueno, son los que se realizan en general en grandes lagunas, en arroceras, que son los que matan fundamentalmente especies acuáticas como los patos, ¿sí? Los patos son especies muy importantes desde el punto de vista ambiental, porque son migratorios. Nuestros patos, los patos que vemos en Entre Ríos, migran a Uruguay, migran a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, y bien al sur en la Patagonia. Son grandes dispersores de semillas y de huevos
de invertebrados acuáticos o de peces, ¿sí? Esto es, o sea, por las grandes extensiones que ellos, en las que ellos se trasladan, son grandes dispersores de otras especies, ¿no? Entonces, en esto radica la importancia de los patos migratorios, que son los que se ultiman en los cotos de caza. En un estudio que se hizo hace muchísimos años, hace unos 30 años en Entre Ríos, donde todavía no había gran cantidad de cotos, debo decirlo, se estimó que solamente en los cotos de caza en una temporada de 3 meses se mataron entre 500.000 y 600.000 patos, ¿sí? Como para que nos demos una idea el gravísimo impacto que esto produce en, bueno, en las especies. Hay que decir que los cazadores matan no solo las especies permitidas por la ley, sino que matan absolutamente todo, porque los cazadores, sobre todo los extranjeros, desconocen las especies. Es decir, matan lo que haya. Incluso, y esto hay que decirlo, no solo cuando se caza patos, sino también cuando se caza palomas, que sé que también en Uruguay se practica, porque le disparan absolutamente a todo. Y en eso de tirarle a todo, matan palomas, claro, pero también matan cardenales, matan horneritos, matan zorzales, matan chingolos, matan lo que se cruza, ¿sí? Otro tema, y muy, pero muy grave, y del que se habla poco, debo decir, es la contaminación por plomo. Esto es terriblemente, porque pasa de ser un problema solamente ambiental a ser un problema sanitario de gravedad. El plomo contamina agua, contamina suelo, obviamente contamina a los animales, incluso a toda la cadena trófica, porque muere un pato, queda allí tendido, y después viene un jote, no sé cómo le llaman ustedes, alguna rapaz, se lo come, sí, o está herido y viene una rapaz y se lo come, el plomo pasa de un organismo a otro. También está obviamente en el agua, ¿sí? El plomo se oxida en el agua y libera todo su material tóxico. Y se ha encontrado plomo, hay muchos estudios, a ver, estoy diciendo esto, hay muchos estudios que certifican esto que estoy diciendo, incluso en Argentina, en Santa Fe, pero se ha encontrado incluso plomo en los dientes de leche y en la sangre de chicos que consumían la carne de caza que los cotos de caza les donaban a los comedores escolares de las escuelas. Esto es gravísimo. Y también se encontró plomo, y miren, escuchen esto, porque esto ya es increíble, en el grano de arroz, porque como se caza en arroceras y se derraman en una temporada toneladas, lo mencionó hoy Mauricio, se derraman toneladas de plomo en el ambiente, y por supuesto esto pasa a las plantas, y es lo que consumimos después, digamos, es el plomo que consumimos. Bueno, estos son algunos. Después, extinciones locales de muchas especies, ¿sí? Yo hace 30 años, más de 30 años que observo aves, y en Entre Ríos hay patos que ya no se ven, especies de patos que ya no se ven, como el pato colorado o el pato overo. En el norte de Entre Ríos ya no se ven. El pato cuchara es rarísimo, antes se lo veía con frecuencia. Muchas especies que se han extinto localmente, y además de la reducción drástica de las poblaciones, ¿no? O sea, no es solo que se extinguen, sino que las poblaciones se reducen cada vez más. Estos son algunos de los problemas, puedo mencionar muchos más. Otro es también el contagio de enfermedades de los perros, de enfermedades de zoonosis, entre perros y especies autóctonas, ¿sí? Y al hombre. Los perros terminan a veces lastimados, como mínimo tapados de sangre, de la sangre propia y sangre de la presa, ¿sí? Esto es muy fácil el contagio, muy fácil, y bueno, esto hace que también el mayor riesgo también al contagio de enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, los zorros pueden contagiar tranquilamente a nuestros perros.
y muchas otras, o sea, enfermedades que no conocemos. Hemos visto recientemente lo que fue el coronavirus, que sabemos que tiene que ver con una zoonosis, pero bueno, en realidad los argumentos son contundentes, son numerosos, y francamente es casi inadmisible que se siga admitiendo la caza, y sobre todo especies autóctonas, en cualquier lado, tanto Bien. en Uruguay como en Argentina, como en cualquier lado. Bueno, antes de darte la palabra, Martín, que la pidió, que va a ser de este tema, obviamente, la idea es tratar tenemos 10, 15 minutos más, quedan 3, 4 preguntas. Martín, que querías No, bien, levantar bien la mano. puntual. Agregar un poco a lo que dice Gabriel, que pasa muy parecido a lo que pasa en Uruguay. La caza de especies, de otras especies, que acá en Uruguay contratamos cuando decimos el seguimiento de la caza de patos, casi una decena de especies que se cazaban de forma ilegal: pato gargantilla, pato colorado, pato bovero, todas esas especies se cazan, pato barcino. Y la pregunta que quería hacerle, quizás la puede contestar en la próxima, o Juca también la podría responder, es si les parece, cuando se considera época de reproducción de las aves, eh, dejan cazar de mayo a septiembre los patos, ¿no? Porque sería una época de no reproducción o previo a la reproducción, pero yo entiendo que una reproducción comienza con el cortejo y tenemos contratado aparte que comienza mucho antes, muchas veces en septiembre ya hay millones de patos. Entonces, ese argumento de dejar una ventana porque es la época de descanso y nacer de la especie, como que se cae por sí sola. Bien. Juca, ¿te animás a responder eso? Y enseguida te voy a leer la otra pregunta también. Totalmente de acuerdo con eso, lo hemos comentado varias veces. En los patos el cortejo lleva un rato. Capaz que recuerdan haber visto varios patos volando bien alto, son varios machos siguiendo una hembra, ¿no? Eso lo hacen un tiempo prolongado, y realmente septiembre es bien avanzado ya el cortejo, y no debería extenderse tanto. La verdad que no debería extenderse tanto. El periodo en América del Norte, que es un poco lo que ha liderado la caza de patos, era justamente después de la reproducción, agarraron todo el otoño. Pero ya en invierno ya cambia la cosa, ya en invierno comienza el cortejo. Así que estoy totalmente de acuerdo. Tendría que ser más reducido. Es más, para mí no tendría que haber caza de patos, ¿no? Porque el argumento ese del plomo es, aunque solo nos importara la salud humana, el argumento del plomo es de una solidez que no la tiene el plomo, increíble. O sea, ya de por sí, solamente eso debería prohibirse. Que han bajado las poblaciones de pato, totalmente de acuerdo. Ya bandadas grandes de pato no hay más. No hay más. Las bandadas que uno llegó a ver no existen más en Uruguay. Así que en ese punto de vista, totalmente de acuerdo. Bien. Antes de leerte la pregunta, un comentario. Hay una expresión que hace a la pregunta, es de otra persona, pero va de la mano. Bueno, que no seamos, porque cuando tú hablaste te acordás del Estado, bueno, que no seamos capaces de controlar desde el Estado no hace que sea mejor liberar a particulares el control de exóticas. Y encima a particulares que tienen ampliamente otros intereses antes que el equilibrio ecológico, aunque declaren lo contrario. Eso es un comentario de una persona. Otra persona hace la pregunta, que también hace al control, por eso te las leí juntas, la afirmación con la pregunta. ¿Cómo operaría la casa control? ¿En qué consiste? Porque claro, hay gente que hablamos de casa control y en Uruguay, como digo, excepto el caso de la rana toro, pero vos que tenés más experiencia dentro del gobierno, capaz que me hacer como empleado, te quiero decir, del ministerio, capaz que tenés más explicación. ¿Cómo operaría la casa control? ¿En qué consiste? No sé si fui clara, dice, pero ¿se podrían explicar cómo apresan a los exóticos, si es con cebos, con jaula, cómo se los mata, con qué material, etcétera? Esa es toda la pregunta de esta persona. Ya, lo que pasa es que es muy fácil decir, yo digo, yo soy ciudadano también. Simplemente observo como ciudadano que el Estado no lo va a hacer bien. Del mismo modo que puedo decir, faltan muchísimos guardaparques en Uruguay. Hay áreas protegidas de 29.000 hectáreas que tienen un guardaparque solo. Entonces yo digo, se necesitan más guardaparques, bueno, un poco lo mismo. Digo, yo planteo un problema y la solución
Bueno, yo estoy también ¿cómo hacemos para solucionarlo? Eso no es una pregunta que podamos resolver nosotros. Yo observo que es así. Con respecto a la rana toro, cada vez hay más ranas toro. Te contesto así, cada vez hay más ranas toro. O por lo menos en algunas aguadas se mantiene su número. Yo he estado haciendo capturas, sobre todo renacuajos, es muy difícil capturar el adulto, ¿tá? Entonces, aunque te propongas hacerlo, es muy difícil. No creo que haya ningún caso en Uruguay de ninguna aguada que tenga ahora menos rana toro que hace unos años. Capaz que hay, pero no creo que exista. Incluso aguadas que tuvieron control. Lo que pasa es que es esto, el control, por darles en Australia y en Nueva Zelanda, sobre todo en el caso de Nueva Zelanda, donde hay muchísimas especies exóticas, los guardaparques tienen un 30% de su horario mensual que tienen que dedicarlo a control de animales exóticos. Olvídate de las plantas, ¿no? De los animales exóticos. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Si dejan un momento, los animales te pasan por arriba. ¿Tá? Ese es un gravísimo problema. Es gravísimo. Si no se hicieran esos controles, ya no habría más fauna nativa en esos países. ¿Tá? Estamos hablando de zorros, que son predadores. ¿Tá? Acá se nota un poquito menos porque nosotros tenemos predadores nativos. Ahora yo digo, ¿ustedes se imaginan un Uruguay donde haya decenas de miles de personas remuneradas, no sé por quién, para hacer control de exóticas todos los días del año? ¿Quién lo pagaría eso? Porque esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Quién lo pagaría? A los propietarios de los campos no lo van a hacer. Entonces, eso es muy complejo este tema. Y varía mucho según las especies. Ahí está mi hija chiquita de 4 años que está pidiendo por el papá. Ya la liberamos. Cada especie, no cada especie, digo, cada grupo de especies, no sé cómo llamarle eso, tiene una problemática totalmente distinta. ¿Tá? Y el caso, acá se juntó mucho la caza del jabalí con la caza con perros. Digo, hay una caza de jabalí sin perro, podés cazarlo con arco, sin linterna, si se te cruza contigo de día, o sea, hay mil formas, ¿no? La caza con perros, yo también, yo la prohibiría con todas ganas. Pero no hay, en todo, yo lo que le pido a la gente es que no sea simplista en esto, es muy difícil, es realmente muy difícil. Y acá tenemos problemas de coto, ya se han hablado de ciervos colorados que se han escapado, ¿no? Ese problema lo tenemos en Uruguay. Bueno, el propio ciervo Axis lo largaron, ¿no? Y digo, yo lo que quiero decir es que realmente son como para zooms muy distintos, ¿no? Uno la casa con perro, otro la casa sin perro. Pero aparte no nos olvidemos que no es solamente la casa, y esto es algo que me gustaría señalarlo. Así como se hace control muy deficiente y muy esporádico, pero algo se hace de control de especies exóticas de árboles y de otro tipo de plantas, que te pueden sustituir un ecosistema y dejarlo de una pobreza increíble. Un ecosistema riquísimo te lo invade el ligustro, te lo invade el azarero y queda un ecosistema pobrísimo. O sea, digo, la caza hay que verla como eso, hay que verla como el combate de lo exótico, que si no lo combatimos, si nos quedamos quietos, vamos a perder el 90% quizás de la biodiversidad. Hay un artículo por ahí que me parece lamentable, que dice, no juzgues a las especies por su origen. ¿No? Como que, bueno, si es exótico, que se quede porque es de color rosado, nos gusta, dispersa semilla. No. Por eso digo, para mí hay una plataforma, en forma personal, Juan Carlos Gambarota Gerona, esa plataforma. Si es exótico, lo mejor es combatir para que no esté. No le vamos a ganar, sépanlo, nos van a ganar las especies exóticas. Ahí te van a decir una respuesta que me llegó también, que no era pregunta, fue una afirmación, es, ¿acaso todo el ganado no ocupa mucho más lugar que el jabalí y es exótico y tiene un impacto mucho quizás mayor? Bárbaro, sacalo.
¿Estamos de acuerdo? Sacamos de Uruguay. ¿Te Pero encantó? bueno, Mañana el problema está solucionado. La semana que viene buscamos otro problema. A ver, otra pregunta. Las abejas, las abejas, Claro, exóticas. las abejas no son de Uruguay. Le están quitando espacio a más de 100. Ayer justo una charla, un taller de interpretación ambiental en Laguna Garzón. Saqué el tema de las abejas. Sí, Son tal un cual. silencioso modificador de los bosques. Claro que sí, estamos de Sí, acuerdo. sí. Sacalas de acá. Sacá de las islas del río Uruguay todos los miles de colmenas que hay dentro de un parque nacional para que se beneficien los polinizadores nativos. Saquémosla. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos, mirá, ya estamos terminando. Hay una pregunta para mí que dicen, bueno, es verdad como tú decís que se ven mal a los cazadores, pero se los ve mal, pero ¿no tienen acaso más fuerza a pesar de estar reducidos? Y yo le voy a responder lo que pienso. Yo creo que en realidad lo que pasó es que como empezaron a estar más expuestos, a la sociedad los empezó un poco más no sé, a mirar con otros ojos, lo que hicieron los cazadores muy inteligentemente de su parte fue organizarse y quizás empezar a mostrarse y a defender desde su lado los derechos, y por eso quizás para mí no están más fuertes, sino que están más organizados que antes, fruto de justamente de que les están cambiando las condiciones y antes era más. Antes no necesitaban organizarse, ahora necesitan organizarse para defender lo que ellos gustan hacer. Bueno, vamos cerrando dos preguntas más. Una para Martín y otra para Gabriel, cortitas, si pueden, por la hora, hacia los patos, ¿no? Uno dice, ¿qué argumento dan los que promueven la caza de patos más allá de lo económico para el empresario? No tienen razón de ser, pero nadie pone un freno. O sea, ¿qué argumentos dan los cazadores de pato? No sé, cualquiera. Martín. no, los argumentos son, le gusta ir, es el turismo cinegético, ¿no? Es un tema turístico, se vende el permiso, vienen extranjeros, generalmente extranjeros, ¿no? A los lugares bajos de Uruguay, generalmente el este, también el oeste, y bueno, y genera ingresos. La muerte de estos animales genera ingresos para determinadas personas. Alguna vez he escuchado el argumento de que es bueno controlarlo porque hay demasiados, algunas especies son demasiadas. Lo que dice Juca es así, que cada vez se ven menos especies, y justamente al no haber control, están matando especies que ya de por sí son bastante restringidas, ¿no? Como por ejemplo el pato colorado, el pato overo mismo, que no es una especie muy abundante, si bien acá en el este es bastante más común. Pero bueno, es diversión. La caza de patos es diversión de extranjeros. Bien. Juca, ¿soportás una más después de la de Gabriel? Estaría Porque bueno que hay una Gabriel. que la veo más para vos. Y con eso cerramos. Una de Gabriel y después tengo una para Juca y cerramos. ¿Cuánto demore Gabriel? No, Gabriel va a tratar de ser. Gabriel, mirá qué interesante, quizás más filosófica, pero vos sabés que a mí me la han hecho acá y yo alguna vez lo puse sobre la mesa en Cuandú también. Es más, te estoy adelantando cosas de la pregunta. Hay una persona que hizo una pregunta que decía, ¿cómo se le puede llamar deporte a algo donde muere un animal? Bueno, esa persona que me hizo esa pregunta es pescador, ¿no? Y bueno, miren esta pregunta que está acá, porque claro, que es verdad, la caza y la pesca, ¿no? Dice, al hablar de caza deportiva, ¿se está incluyendo a la pesca deportiva? Porque si bien liberan a la presa, ¿qué seguimiento hay para saber si sobrevive? ¿Qué pensás, Gabriel, de este tema, caza-pesca? No, en general por definición y en general incluso desde las dependencias públicas tanto de los estados, de uno u otro lado, se considera la caza una cosa y a la pesca otra. O sea, eso por definición se consideran cosas distintas. Yo pienso que es prácticamente lo mismo, que se están matando animales autóctonos y que en general sigue siendo un negocio, o sea, la pesca sigue siendo un negocio, básicamente, con matanza de especies autóctonas, quizá no tan grave como la caza, porque no contamina con el plomo, ¿sí?
o el impacto quizá en el resto de las especies es un poquito menor, pero sigue siendo matanza de especies autóctonas. Y una reflexión nomás que yo quiero hacer, además de esto, es que hoy en día la gran mayoría de la sociedad repudia y rechaza a la caza, fundamentalmente si se trata de especies autóctonas. Y yo entiendo que, y hablando de filosofía, tenemos que cambiar el vínculo que hoy tenemos con la naturaleza. No, es un vínculo destructivo, se priorizan políticas que apuntan a lo económico y se deja de lado la protección del patrimonio natural y cultural de los pueblos. Entonces yo creo que hay que hacer un replanteo, entiendo por ahí lo que dice Juan Carlos, a veces hay ciertas dificultades técnicas para llevar a cabo determinadas políticas, pero hay que apuntar a un cambio. La gente quiere un cambio, la caza hoy está vista como una actividad anacrónica, violenta, cruel, irresponsable, y creo que ya es una actividad que tenemos que dejarla de lado y que apuntar a resolver los problemas de otra manera, de una manera un poco más amigable con el entorno bueno, que nos acoge, que nos protege, que nos da todo lo que nos da, que es tan generoso. Esa reflexión nada más. Bien, bueno, y cerramos con lo último. Mirá que interesante, Juca. Suerte, a ver si podés responderla. Hay una pregunta que dice, ¿no es viable en lugar del control a través de la muerte, ya sea directa o intencionada, como opción el enfocar el control poblacional por el lado de la esterilización o el control a través de sustancias químicas, hormonas u otras sustancias que inhiban la gametogénesis? Más o menos, más allá de lo que dice, no se te escucha, Juca. Ahora sí. Me imagino que podría ser viable, por ejemplo, en una estación de cría o en un zoológico. Pero andá a esterilizar todos los jabalíes que tenés en el Uruguay. Con que te queden, son bichos muy prolíficos. Eso, por ejemplo, se ha pensado usar con elefantes, por ejemplo, pero de vuelta, ¿quién lo paga? O sea, no es menor, o sea, es muy importante. ¿Quién lo paga? Porque a cuánta gente le interesaría eso y diría, mejor que lo siguen cazando porque alguna empresa, no sé, de anticonceptivos capaz que lo paga, pero vaya si tendría que invertir, porque no sería solamente la pastilla, sino los veterinarios para hacerlo, las capturas, o sea, es muy difícil. Todo aquel que ha intentado atraer jabalíes a una jaula, puede darse cuenta de lo difícil que sería esto. Porque el tema es que las ideas aparte tienen que ser viables en territorio. En territorio. No estamos hablando, como ya se dijo, del Parque Nacional Palmar, que es chico. Estamos hablando al cual sin duda le llegan jabalíes de afuera. Si no, haría años que no haría más jabalíes, ¿no? Habría un tiempo que no haría. Yo supongo que caen jabalíes de afuera al Palmar también. Si no, ya no quedarían más. Pero digo, es como la idea de la ganadería. Perfecto, bueno, hacelo. La idea es genial, hacelo. Las cosas, capaz que funciona, no es mi tema, pero ¿quién lo hace? ¿Cuánta gente necesitas? Tiene que ser un programa sostenido. Si te quedan dos bichos, un macho y una hembra, fértiles, va a pasar lo mismo que pasó cuando largaron los primeros jabalíes en Anchorena. En pocas décadas se dispersan. O sea, no solo que no es fácil, es dificilísimo todo este tema. Es muy difícil. Tenés plantas que se nos están comiendo el país, herbáceas, árboles diversos, plantas acuáticas, algas marinas, caracoles, mejillones, jabalíes. Es un disparate la cantidad. Claro, nadie va a decir que sale a cazar mejillones, ¿verdad? En el tema de la pesca es un poco distinto, porque siempre se habló de caza submarina. Está eso de... Ahora se habla más de pesca, pero se hablaba mucho de caza submarina. Pero es igual, los grandes predadores peces están desapareciendo. Los peces son más chicos justamente por eso. Aunque se los libere,
se le metió un gancho en la boca, filoso, y andás a ver si viven o no. Muchas veces viven en alta mar, ¿lo ves? Porque yo estando en alta mar vi peces luna que tenían 3 y 4 anzuelos, ¿no? Alguien se los cortaban y vivían los pobrecitos, pero bueno. no sé, en definitiva esa contestación escapa por algo, me deseaste suerte, porque es un tema más veterinario. Sí, y yo, que jugar como- ser veterinario, Ahí es. Bueno, Juca, dijiste algo que ahora después lo voy a hablar con Martín y con otros compañeros, pero dijiste que cuando hoy estabas en la pregunta anterior, antes de cerrar, dijiste, que estamos muchos temas, que cada tema en sí mismo sería para un Zoom. Bueno, capaz, ¿por qué no, Martín? Podemos hacer un Zoom sobre casa con perros exclusivamente, más adelante, también así, para tener opiniones, y quizás también hasta un cazador con perros, que también podamos escuchar siempre desde el respeto a todos, ¿no? En el sentido de hacerlo ordenado, estaría bueno. Lo tiro también para ver qué les parece. Y bueno, siendo ya que las 9 y casi cuarto, yo los invito a ir cerrando, agradecerle a Juca, que te invité ayer y aceptaste. Y no sé si te acordás, ayer yo te dije una cosa. Yo, muchos de los argumentos que yo tengo, equivocados o no, si mañana un tipo va solo al campo con un arco y la flecha a cazar un jabalí, yo no tengo argumento para decirle que no. O sea, de la empatía no me gustará, pero no tengo argumentos. O sea, eso lo nombraste vos hoy al hablar de flecha, también quería decirlo. Y bueno, gracias Gabriel, siempre tus aportes muy, muy buenos. Gracias por la invitación de estar el otro día en Argentina, que no pudimos. Bueno, Martín, ni que hablar. Gracias. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron, que fuimos 37 en un momento. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, saludos a todos. Chao.